tal? Que el Señor te bendiga. Una bendición otra vez poder compartir este momento con la palabra del Señor y deseando que el Señor te esté fortaleciendo, renovando tus fuerzas, renovando también tu fe y tu esperanza en el Señor en estos tiempos difíciles que nos tocan vivir, tiempos también peligrosos donde necesitamos la gracia del Señor, la sabiduría. Estamos tratando a través de la palabra del Señor de extraer estos beneficios que nos dan las Escrituras. Al recorrer las Escrituras podemos obtener sabiduría, entendimiento para poder enfrentar la vida. Y hoy queríamos pensar un poquito en una escritura que nos puede ayudar en relación a la prudencia o la imprudencia, ¿no? Creo que es un tema que nos toca a todos, porque aún personas que son correctas en su andar, en algún momento por ahí nos ocurre de participar de algún acto de imprudencia, ¿no? Mucho se da eso a la hora de conducir. Cuando uno conduce un vehículo, tiende a ser imprudente en muchas ocasiones. A mí me ha pasado, especialmente cuando hay que adelantarse a otro vehículo en una zona peligrosa, en una curva peligrosa. A veces las personas que van al lado nuestro nos dicen: no, ten cuidado, no es el momento. Y uno quizás esperar 1 kilómetro más y para hacer la maniobra nos cuesta y queremos hacerla lo más pronto posible. Y ahí viene el momento de imprudencia que puede hasta incluso costar la vida, puede traer un accidente, una gran pérdida. Bueno, hay ocasiones en la vida donde hay áreas que las manejamos muy bien y somos prudentes, somos equilibrados, pensamos bien las cosas, pero hay momentos en los cuales es todo lo contrario. Y encontramos en las Escrituras, en Proverbios capítulo 13, en el versículo 16, dice así la Escritura: todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifestará necedad. El necio manifestará necedad. Y en el capítulo 15, en el versículo 2, dice que la lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Hablará sandeces. Tremendo. Se ve que la necedad, como la sabiduría, se dejan ver a través de lo que hablamos. Y como dice la escritura que leímos primero en el capítulo 13, todo hombre prudente procede con sabiduría. Procede con sabiduría, más el necio manifestará su necedad. Se hace a veces difícil disimular la falta de sabiduría, se hace difícil disimular la necedad, y se ve justamente en las conductas, en la forma de cómo vivimos, porque esta manifestación de la imprudencia o de la necedad se manifiesta en acciones, así como la sabiduría. Dice que el prudente procede con sabiduría. Proceder nos habla de acción, nos habla de algún acto que hacemos y que va a reflejar esa sabiduría o esa necedad o esa imprudencia que podemos tener. Parece algo sencillo, pero no es tan sencillo, porque ya como dije, hay situaciones, hay momentos donde somos como impelidos a la imprudencia, ¿no? Reacciones que tenemos, reacciones en momentos de ira, en momentos de enojo, en momentos de descontento. Tenemos esas reacciones que por ahí nos traicionan y hacemos lo que quizás no pensamos hacerlo, pero nos dejamos llevar por el momento y entonces la imprudencia tomó lugar y ganó. En el capítulo 18 de 1 Samuel se nos habla, se nos dice con respecto a David, algo interesante, ¿no? Que lo conocemos todos, pero dice la escritura que David, salía David a donde quiera que Saúl le enviaba y se portaba
prudentemente. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo, y a los ojos de los siervos de David. Se portaba prudentemente, y Saúl lo puso sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo, y a los ojos de los siervos de Saúl. La prudencia hizo una diferencia en la vida de David, en realidad en toda su vida. Pero en este momento aquí lo vemos claramente expresado, esta virtud que él tenía en medio de un pueblo, en medio de una nación, en medio de gente de gobierno, en medio de gente de guerra, gente militar, dentro de todo ese ambiente, en medio de todo ese ambiente donde Saúl lo puso en responsabilidad. Dice que salía David donde quiera que Saúl le enviaba. Lo primero que vemos que gracias a la prudencia de David, él era también obediente. La prudencia le hacía obediente. Él iba donde Saúl le enviaba, no iba donde él quería. Él no tenía su agenda aparte del reino. Él tenía la agenda del reino y del rey, y era lo que determinaba sus acciones. Pero esta prudencia trascendía las responsabilidades que él podía cumplir y que le habían sido asignadas por el rey. Ahora él también era acepto, dice acá la Escritura, por el pueblo. Dice que estaba sobre gente de guerra, pero era acepto a los ojos de todo el pueblo y también a los ojos de los siervos de Saúl. Era acepto y tenía influencia y era reconocido no solamente por aquellas personas que estaban bajo su mando, diríamos así, por causa de la investidura que había recibido, pero la gente común que estaba más allá de una dependencia de él por relación del mando que él podía tener, la gente que no tenía esa relación diríamos así, de escalafones, igual lo reconocía a él. ¿Por qué? Porque él era prudente. Dice acá que se portaba prudentemente. Entonces la prudencia es una virtud que nosotros tenemos que elaborar, cultivar, desarrollar en nosotros para poder entonces alcanzar un grado de prudencia que pueda hacernos respetables, reconocidos y personas aceptadas, ¿no? Dice que era acepto a los ojos de todo el pueblo. Estamos en un mundo donde se busca la aceptación en ámbitos de amistad especialmente, y para alcanzar esa aceptación las personas adoptan modas, adoptan costumbres, adoptan formas de vestir, adoptan, se hacen tatuajes, usan cierto tipo de ropa, cierto tipo de arreglos del pelo o de lo que sea, con tal de ser aceptados en ciertos ámbitos. Es una gran necesidad que tiene el ser humano de ser aceptado. Pero la prudencia es una llave para la aceptación. Si nosotros somos prudentes, seremos aceptados en cualquier ámbito. Necesitamos la ayuda del Señor, el socorro del Señor. Cuando hay imprudencia, hay acciones desbordantes. Somos explosivos ante situaciones difíciles, amenazamos, acosamos, insultamos, hay manipulación, hay personas que en su imprudencia, en su falta de sabiduría, a la hora de resolver problemas a nivel, por ejemplo, matrimonial, se tornan manipuladoras, se tornan en personas que hacen sentir culpa a la otra persona y nunca se hacen responsables de su propia culpa, de su propia responsabilidad. De alguna manera manipulan el pensamiento de la otra persona, y incluso yo he oído a personas decir, bueno, yo también lo provoqué, yo también me porté mal, y hablé mal, y con razón él o ella actuó de la forma que actuó. Bueno, a veces queremos justificar nuestros actos de imprudencia con este tipo de explicaciones,
pero tenemos que tener cuidado, porque nuestra forma de hablar hace notar qué tan sabios o qué tan necios somos, qué tan prudentes somos o qué tan imprudentes somos. A veces en la imprudencia se usa como arma, también se usa mucho en el matrimonio, ¿no? El silencio, especialmente en el hombre tiende a esto, a manipular y a presionar a su esposa, a sus hijos con el silencio. En otros ámbitos, en otro tiempo le llamábamos el mutismo. Le agarra el mutismo al hombre y se pone en un encierro en su mente y en su comunicación, de tal manera que no se comunica con nadie. Otra imprudencia que se comete es justificar los errores, haciendo resaltar los errores de otras personas. Entonces no asumir responsabilidad, no asumir culpas, no asumir que hemos tenido nosotros la culpa y que la situación se ha desbordado por causa de nuestra responsabilidad, y no echar la culpa a otros o destacar los errores de la otra persona para emanciparme de responsabilidad. Tenemos que tener cuidado. Entonces es muy usado este mecanismo, esta forma de actuar de manipulación, echar culpas a la otra persona, y de esa manera uno entonces librarse de la responsabilidad de asumir la culpa y también de pedir perdón, de disculparse por lo mal que ha hecho. Entonces David nos significa un muy buen ejemplo de alguien que se comportó prudentemente delante de un rey que la verdad no era el rey de la prudencia, era un rey sumamente imprudente, no era el mejor ejemplo. Aún así, él no dejó su lugar de ser un hombre prudente. Él mantuvo esa postura de prudencia, y esa postura de prudencia le dio un reconocimiento de las personas que estaban bajo su autoridad, pero también de las personas que estaban a distancia de él, pero que habían visto en él una forma de ser, una forma de vivir que hacía una diferencia. Que el Señor nos ayude entonces y nos guarde y nos ayude a ser sanos y a tener relaciones sanas y a ser prudentes a la hora de resolver conflictos, a la hora de enfrentar situaciones, no ser tendientes a tener relaciones enfermizas y a enfermar a otros y dañarles psicológicamente con nuestras acciones. Que el Señor nos ayude para que seamos una influencia de bien y seamos reconocidos como personas que se conducen prudentemente. Que el Señor te bendiga y te guarde y nos ayude a todos nosotros a crecer en la prudencia, alejarnos de la necedad. Dios te bendiga.